mediados de los 90. Ah, mira, claro, ya. Sí. Bien, pues sí. Mantienes contacto con la Universidad Andina, ¿no? Según estuve viendo en el currículum. Sí, hermano, sí, tengo una cátedra en la Andina de Quito Qué bien. y básicamente ahí es mi referente. Porque estuvimos también alguna vez en La Paz, pues con Eric Torrico, ¿no? Sí, claro. También hemos estado con él. Sí. Lo apoyo a Eric también en la maestría que él coordina acá en La Paz. Claro que sí. Yo también estuve por allá. ¿Cuándo? ¿En qué año debía estar? Pues allá, por el 2005, 2006 debía estar por allá con Eric. Pero mantenemos contacto siempre con Eric. Él también dio una charla aquí pues, en este auditorio virtual. También nos dio una charla él. Ajá. Sí. Fantástico. Mira, vamos a tener más o menos una hora, ¿no? No vamos a ser, pero esclavos del tiempo. Si nos pasamos un poquito, Sí. no importa. Tú tienes una presentación, ¿no? Me decía Lidia, de unos 25, 30 minutos más o menos, ¿no? Máximo media hora. Máximo media hora. Ya, después intercambiaríamos algunas preguntas, consultas, si es que alguno de los asistentes quiere preguntar, comentar, también damos paso a eso, ¿no? Aunque hemos notado de que la consulta mayor a nuestro auditorio se da a posteriori, después de la presentación es cuando más consulta, porque claro, como difundimos también por el Facebook, por el YouTube, entonces hay muchas consultas posteriores, ¿no? Y sobre este tema especialmente pues, me contactaron varios estudiantes, tanto de la Católica como de San Simón, indicándome que están muy interesados, pero claro, a esta hora se les complica un poco por las clases virtuales y todo, pero que después con toda seguridad van a ser las consultas, ¿no? Eso es lo bueno de este auditorio, que ya todo este año hemos estado en actividad. Sí, fantástico. Fantástico. Se concretó pues la participación tuya, de lo que te agradezco mucho, querido David. Encantadísimo. Yo dudé mucho del tema. Este es un tema poco trabajado, en realidad, poco conocido, poco convocante también, ¿no? Porque en realidad yo estoy trabajando más el tema de la comunicación para el vivir bien y estrategias de comunicación, pero quise hablar de este tema, porque hay que mover. Bien, muy interesante, muy importante, ¿no? Con esto de la pandemia tal vez se ha notado más su importancia, ¿no? Sí, sin duda que sí. Vamos a comenzar ya en un minutito. Pido un ratito de silencio. Bueno, muy buenos días a las personas que están ya en nuestro auditorio virtual. Hoy, 3 de septiembre, tenemos un conversatorio muy interesante sobre comunicación para la integración. Le damos la bienvenida a David Contreras, que va a ser el expositor de hoy, y a Fernando Andrade, fundador de Radio Cancha Parlaspa y coordinador del auditorio virtual Jaime Reyes Velázquez, que va a ser
el moderador en este evento. Así que comenzamos y le doy la palabra ya a Fernando Andrade para que pueda iniciar con el evento. Muchísimas gracias, María José. Un saludo muy cordial, en principio, a todos los oyentes de Radio Cancha Parlaspa, FM 91.9 de Cochabamba, también a las personas que nos siguen en Facebook, en YouTube. Continuamos con la actividad del auditorio virtual Jaime Reyes Velázquez, que hemos iniciado a principios de este año y felizmente hemos contado con muy diversas actividades, tocando diversas temáticas y con la participación de muy destacadas personalidades. Hoy el auditorio está especialmente honrado por la presencia de un boliviano, él, pero de gran trayectoria internacional en diversos campos de su especialidad. Se trata de Adalid Contreras Baspineiro, a quien ya lo estamos viendo en pantalla, y en principio le envío un cordialísimo saludo, querido Adalid. Tú estás en este momento en La Paz, así que desde la ciudad del Illimani escuchamos tu saludo, no sin antes agradecerte por haber aceptado esta nuestra invitación. Adelante, Adalid, con tu saludo inicial. Muchas gracias, Fernando. Me da muchísimo gusto verte, María José. Te agradezco por la invitación. Un abrazo muy cordial a quienes están interviniendo en este conversatorio y, por supuesto, a la audiencia de Cancha Parlaspa. Para mí, Fernando, es un honor especial estar en este evento, porque está Jaime Reyes por detrás, este gran amigo que en vida siempre nos estuvo dialogando sobre temas de comunicación. Y no sabes cuánto te agradezco y te felicito por la iniciativa, por tenerlo a Jaime siempre reuniéndonos para conversar temas importantes para la comunicación y para nuestro país. Es tan especial el espacio que has abierto, Fernando, que puedo hablar de un tema un poco raro, no muy común, todavía bastante ausente en el mundo académico, e incluso en el mundo de la integración, ¿no? Esto de la comunicación para la integración. Entonces yo agradezco mucho la gentileza de invitarme y permitirme hablar de este tema. Arrancamos cuando tú digas. No, los honrados somos realmente nosotros, y decías muy bien, en torno a la figura y el recuerdo siempre vivo de este gran amigo, colega Jaime Reyes, en cuyo homenaje pues hemos puesto nombre a nuestro auditorio. Bien, para que nuestra audiencia te conozca un poco, José Luis, o perdón, Adalid, solo un poco, porque me ha llegado tu currículum y yo como boliviano realmente me debo sentir orgulloso de que un boliviano como tú haya alcanzado semejante trayectoria y notoriedad internacional en el campo de la integración, de la comunicación política, de los derechos humanos. En fin, es muy vasta tu experiencia y son muy extensos tus conocimientos en diversas áreas. Bueno, les presento un poco a Adalid Contreras. Él es potosino, boliviano, por tanto, vinculado a Cochabamba desde siempre, y aunque tuvo un trabajo internacional muy intenso, nunca perdió contacto con nuestro país, y eso también hay que valorarlo y agradecerlo. Él es sociólogo, es comunicólogo. Su campo principal de trabajo ha estado en la integración continental y ha desempeñado muy diversas funciones en organismos internacionales. Ha sido director general de la Comunidad Andina de Naciones, también ha dirigido la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación. Estuvo en ALER, esta Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, es miembro del Foro Social Mundial y director de la Fundación Comunicare. Entre las labores que ha desempeñado, ha hecho muchas consultorías y asesorías internacionales en diversos países, tanto de América Latina como de otras partes del mundo, en sus campos de especialización, que son varios, ¿no? El campo de la integración, los derechos humanos, la comunicación política, la comunicación para el desarrollo. Estuvo también vinculado con organizaciones internacionales como el PNUD, la UNESCO, el BID,
ALADI, UNASUR, CIESPAL, el Centro de Formación en Comunicación Social, y con muchas ONGs, ¿no? En Bolivia también tenemos la suerte de que nunca hemos perdido contacto con Adalid Contreras, y él ha ayudado desde toda su formación y los puestos que tuvo en esas organizaciones internacionales a organizaciones campesinas de Bolivia, organizaciones indígenas, barriales, mineras. Estuvo en CANA, por ejemplo, esta institución de tanto prestigio, pero además él es académico, conferencista permanente, docente universitario de posgrado, muy vinculado a la Universidad Andina Simón Bolívar, con su sede en Quito, pero también ha dado cursos aquí en la Universidad Andina de Simón Bolívar de La Paz, en la maestría en comunicación que dirige Héctor Rico, quien también estuvo en nuestro auditorio. También está vinculado al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la CLACSO. Ha recibido un doctorado honoris causa por el Consejo Iberoamericano de Educación. No podía ser de otra manera. Ha impreso todos sus conocimientos y experiencias en más de 30 libros. Podrán ustedes concluir, queridas y queridos amigos oyentes, de que estamos ante una gran personalidad y un hombre muy, muy sencillo, siempre amable, siempre presto a dar su colaboración. Así que por todo eso nos alegramos, querido José Luis. Oh, perdón, no sé por qué estoy con el tema de José Luis, debe ser por nuestro común amigo José Luis Aguirre. Adalid, perdón. Y vamos a escuchar entonces la presentación tuya sobre el tema comunicación para la integración. Adelante, Adalid. Muchas gracias, Fernando, te agradezco mucho. Voy a insinuarte, María José, que me ayudes, por favor, con las láminas que vamos a revisar hoy. Perfecto, Bueno, entre tanto, una aclaración, ¿sabes? Los chicheños no nos creemos potosinos, ¿no? Somos chicheños, yo soy de Quechisla. Pero bueno, está en Potosí, Fernando. Digo esto por las dificultades que tiene la integración. Hay muchos chauvinismos como este que realmente dificultan la posibilidad de pensar siquiera los procesos de integración. Hacer integración parte de la existencia de países soberanos, naciones establecidas, con trayectoria de siglos de existencia, con consolidaciones en el presente de sus modos de desarrollo, de sus políticas públicas, y con proyecciones siempre como naciones independientes, ¿no? Es algo que está muy enraizado. Entonces, pensar integración desde mi chauvinismo, desde la constitución tan fuerte de naciones que tenemos, especialmente en América Latina, es realmente bien complejo. Y para la comunicación es una tarea especialmente difícil. Yo no sé, María José, si lograste ya... Sí, ya estoy entrando, en un momentito les comento. Muy bien. Entonces, es en este ambiente de dificultades, de una tradición continental no precisamente dedicada a la integración, desde donde tenemos que trabajar este campo. Vamos, por favor, María José. Sí, ya está. Hay dos tipos de integración en general. Una de la que hablamos mucho, la experiencia de la Unión Europea, y que se llama integración dura. Si avanzamos, María José, por favor. Sí, un momentito. Muy bien. Que es un modelo integracionista, acaso el más antiguo y el más desarrollado que tenemos en el mundo. Y se caracteriza por la conformación de una sola unidad económica, social y política, ¿no? O sea, la Unión Europea es como un gran país que acoge a distintos otros, ¿no? Tiene normas como la supranacionalidad, es decir, hay una pertenencia a una nacionalidad superior, que es la supranacionalidad a la Unión Europea. En cambio, en América Latina no hemos logrado desarrollar un proceso de esta naturaleza.
sino más bien algo que llamamos la integración compleja, y que está basada más bien en la complementariedad de pluralidades, ¿no? De diversidades económicas, sociales, políticas, culturales, territoriales, de nacionalidades, ¿no? Que no conformamos todavía una sola gran nación. Es una aspiración siempre presente, pero todavía no realizada. Entonces, cuando hablamos de integración, estamos hablando de procesos distintos, ¿no? Uno, si ustedes quieren, ideal, como el de la Unión Europea, de una sola gran nación. Otra de estados federados, como son los Estados Unidos. Y otra, más bien, de la articulación de diversidades, como es la integración en América Latina. Vamos, por favor, a la siguiente. Hay un elemento que en integración se llama regionalismo, ¿no? Y que es un concepto que debemos tomarlo en cuenta. Es más o menos como cuando en comunicación hablamos de las mediaciones, que es un concepto que abarca muchas comprensiones, explica muchos procesos. En la integración hay este concepto del regionalismo, y que explica algunos elementos importantes para entender de qué hablamos cuando hablamos de integración, ¿no? En principio hablamos de una dinámica de cohesión, ¿no? De cohesión. O sea, se trata eso de cohesionar, de articular, de engarzar distintas aspiraciones políticas de distintos países en momentos históricos determinados. Eso lo vamos a ver casi enseguida, cómo el contexto histórico es determinante en los procesos de integración. Estamos hablando de cohesión, pero implica también la construcción de institucionalidades. Un proceso de integración no es voluntarista, ¿no? Necesita un referente institucional en el cual se construye. Por ejemplo, la comunidad andina, que tiene su sede, su Secretaría General en Lima, y además un conjunto de instituciones que hacen el sistema andino de integración. Solamente para mencionar algunas de estas instituciones, la Universidad Andina Simón Bolívar es el organismo académico de la comunidad andina, o la Corporación Andina de Fomento, la CAF, es el organismo financiero de la comunidad andina, y hay otros en el campo de la salud, el convenio Andrés Bello en educación y qué sé yo. Entonces se requiere una institucionalidad que le dé presencia material a esta aspiración de cohesión, de integración. También se requiere voluntad, o sea, voluntad para enfrentar los desequilibrios internos que tiene cada país. Por ejemplo, en este momento la pandemia pues está llevando a la necesidad de políticas, no solamente nacionales, sino regionales, andinas, que favorezcan, por ejemplo, el acceso a medicamentos y otros que facilitan decisiones respecto a desequilibrios que surgen en los países y también frente a las vulnerabilidades externas, ¿no? Por ejemplo, una vulnerabilidad muy fuerte para el continente suele ser la variación de los precios en el mercado internacional de nuestras materias primas, en la medida en que seguimos siendo países cuyas economías están basadas en la extracción y exportación de materia prima y commodities, ¿no? Entonces, un proceso integracionista permite que en conjunto distintos países se vayan proyectando hacia adelante. Entonces, el regionalismo es importante para entender la integración. Y tiene que ser una propuesta de largo plazo. No hay un proceso integracionista de una sola medida o de solo 5 años. Tiene que ser de largo plazo, de por vida, entre países vecinos, o ahora es mucho más común entre procesos coincidentes, ¿no? Antes los procesos de integración eran como la comunidad andina, países vecinos de la comunidad andina, o el Mercosur, todos los países del sur del continente. Han surgido ahora experiencias como la Alianza del Pacífico, que ya no se unen por criterios territoriales, sino por criterios ideológicos, ¿no? El libre comercio, por ejemplo, y entonces participa México, participa Chile, Perú, Colombia, ¿no? O lo que pasa con la ALBA, o sea, no hay una continuidad territorial en su composición, sino que son países distribuidos en distintos lugares del continente, pero que tienen afinidades políticas e ideológicas que permiten conformar un proceso integracionista. Entonces, entender el regionalismo para entender la integración es fundamental. Yo paso rapidito a dar un pantallazo a la siguiente lámina
de cómo se han desarrollado los procesos de integración en el continente. Si podemos avanzar, por favor, María José. Vamos a ver que hay modelos de integración, ¿no?, basados en la geopolítica, la geoeconomía y la geoestrategia. Este es un cuadrito que explica América Latina. Y América Latina nace oficialmente. O sea, lo de oficialmente es importante tomar en cuenta porque hay olas integracionistas anteriores. El proceso bolivariano, por ejemplo, el continente, es fundamental como una referencia integracionista, pero lo oficial, lo que existe ahora como esquemas de integración, empieza en el momento de la propuesta de la sustitución de importaciones en el mundo. O sea, América Latina entra al proceso de integración en este momento. Y ahí puse con rojo algunos esquemas de integración que siguen siendo importantes. Pacto Andino, ahora Comunidad Andina, CARICOM, que es el esquema de comunidades del Caribe, la ODCA, que es el organismo de cooperación del Tratado Amazónico, ¿no? Y que nacen en esta etapa, entre los años 70, acabando los 60, hasta los 80, con la propuesta de la sustitución de importaciones, ¿no? Y que desarrollaba especialmente acuerdos de complementariedad en el campo de la industria, por ejemplo. O sea, la región andina, por ejemplo, entró en la industria de vehículos, que lastimosamente Bolivia no lo desarrolló, sí los otros 3 países de la región, ¿no? Y entonces acuerdos de complementariedad lo permitieron hacer. Cadenas de valor, o sea, la cadena del café, por ejemplo, coordinando entre productores de los distintos países para poder industrializar y exportar conjuntamente. Fue un momento importantísimo de la vida del mundo y de la región particularmente, en el que nacen nuestras propuestas iniciales de integración. Luego viene la etapa de la geoeconomía, que se llama regionalismo abierto en la integración y que tiene que ver con la globalización, básicamente. Ganada por el consenso de Washington, la privatización, el comercio, ¿no? Toda esa historia que ya es más conocida para nosotros, que va a dar lugar al nacimiento o recomposición de organismos. Por ejemplo, el Grupo Andino, que nace en la etapa de sustitución de importaciones, se va a llamar Comunidad Andina, con finalidades estrictamente de prioridad comercial en los procesos de integración. Mercosur nace también en esta etapa, el SICA, que es el Sistema de Integración de América Central, y otros, ¿no? Varios otros que nacen con esta finalidad. Lo que creo importante que tomemos en cuenta acá, que la finalidad integracionista ya no es tanto el encadenamiento de formas de industrialización, de producción, de desarrollo, sino es el desarrollo del ámbito del comercio, del intercambio comercial entre los socios de un esquema comercial y en lo posible también en relaciones hacia afuera, ¿no? Con la emergencia de los gobiernos progresistas y otros procesos en América Latina, la vitalidad de nuestros movimientos ciudadanos, los procesos de integración van a cambiar, ¿no? De la geoeconomía se avanza a lo que se llama la geoestrategia y se va a hacer presencia en el mundo de la integración en un enfoque más bien integral. La integración integral ya no basada solamente en el comercio, sino que toma en cuenta con un carácter multidimensional elementos de la política, del medio ambiente, de la seguridad, políticas sociales, culturales y qué sé yo. Entonces es un proceso muy rico que se da más o menos a partir del año 2008. Precisamente yo tengo la fortuna de llegar a la comunidad andina en ese momento en que se trabaja una propuesta de integración integral. Y en este momento hay reconversiones, por supuesto, de los esquemas de integración anteriores y el nacimiento de otros. Especialmente menciono los de tercer nivel, como son UNASUR, lastimosamente en receso en este momento. Una de las propuestas integracionistas acaso más acabadas, más importantes que se ha dotado el continente, y la CELAC, ¿no? Más otros de los que hablamos que no tienen un carácter de afinidad territorial, sino más bien de afinidad ideológica, como son la Alianza del Pacífico y el ALBA. Un elemento importante de este momento es la multipolaridad. O
decir, antes las relaciones eran norte-sur, oeste-oeste. La dependencia con Estados Unidos o del otro lado la dependencia con Rusia, ¿no? Ahora ya no hay un solo centro de referencia, sino son múltiples. Nuestro país, por ejemplo, tiene conexiones con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Rusia, con la China y con distintos otros, ¿no? Este elemento de la multipolaridad es importante tomar en cuenta. Las membresías entrecruzadas, antes había que pertenecer solamente a un esquema, o estabas en la CAN o estabas en Mercosur. Ahora se ha abierto la posibilidad de membresías entrecruzadas, es decir, de membresías en los dos lados, que no son muy sencillos porque hay muchas cosas que tienen que ir cambiando. Muy bien. Digamos, este pantallazo nos permite ver que hay distintos esquemas de integración, que sus roles, sus funciones, sus comportamientos son también diferenciados según el momento histórico que se trate. Antes de cerrar este punto, yo quiero mencionar una cosa que es vital para la integración y para la comunicación para la integración. América Latina nace a la integración oficial, ¿no? Una fase o una ola, se llaman olas integracionistas, después de la Unión Europea. Y es la fase del internacionalismo, que no la vivimos como oficialmente como proceso de integración. Y la Unión Europea sí, es la fase después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La fase de la posguerra, que permite a la Unión Europea tomar medidas sumamente importantes, como por ejemplo definiciones. No voy a desarrollar esto, pero integración es vital. Un elemento que se llama la unión aduanera, ¿no? O sea, para muchos el concepto ideal de la integración es la Unión Europea, la unión aduanera, que consiste en tener un mercado libre, la liberación de aranceles, un mercado común, un solo gobierno supranacional. Entonces, es una etapa en la cual, por debate, por experiencia, por necesidad de respuesta a la crisis que sigue a la Segunda Guerra Mundial, la Unión Europea se va dotando de elementos tan importantes como, por ejemplo, que la integración no sea intergubernamental, o sea, no sea un encuentro de diversos países, sino que sea supranacional, que sea una nueva comunidad, un nuevo proceso, ¿no? Nuevo proceso en el cual caben distintos países, pero se enfrentan a una comunidad mayor, ¿no? Supranacional, cuyas decisiones son vinculantes. En la integración andina, este carácter lo sigue teniendo parcialmente la comunidad andina. La comunidad andina, la CAN, es una organización que toma medidas vinculantes para el conjunto de países. Y el secretario general de la CAN tiene la potestad de cualquier presidente de nuestros países en la medida en que puede tomar también decisiones que favorecen o no a los más de 110 millones de habitantes que tiene la región andina. Entonces, esto es importante tomar en cuenta, sobre todo cuando se suele escuchar que no somos como la Unión Europea, que no logramos ser como la Unión Europea, y hay dos explicaciones, ¿no? Una es que entramos una ola, una fase tarde al proceso de integración, no vivimos lo que vive la Unión Europea en la construcción de su proceso de integración, y lo otro es que estamos en América Latina, con condiciones de desarrollo tan distintas que hace muy difícil emular modelos de desarrollo de otros ámbitos. Y hay que ir generando modelos más bien integracionistas al estilo y con el carácter de nuestra América Latina. Muy bien, entonces paso por favor a la siguiente lámina, habiendo aclarado más o menos de manera muy general de qué hablamos cuando hablamos de integración. La comunicación para la integración de manera específica. Es curioso, porque etimológicamente, tanto como comunicación como integración hacen referencia a poner en común las cosas, ¿no? A interrelacionar, a intercambios, a interacciones. Pero curiosamente en la práctica no se da. O sea, la historia de la comunicación para la integración es una historia de una funcionalización, de una instrumentalización de la comunicación en torno a los procesos de integración. Es decir, no hay una relación
lógica, ¿no? A un modelo de integración no le corresponde automáticamente un enfoque de comunicación, ¿no? O sea, son distintos enfoques para cada modelo. Siempre puede haber uno predominante, ¿no? Por ejemplo, integración por sustitución de importaciones no tiene automáticamente en el otro lado la comunicación educativa, digamos, como su enfoque comunicacional. Son una variedad de enfoques que dan respuesta a un modelo de integración. Lo otro que afirmo es que los esquemas de integración son esquemas incomunicados, no se los conoce. No se los conoce, están en otro lado. Alguien decía son ovnis con P, ¿no? Organismos políticos no identificados que están viviendo en la estratosfera. Es difícil por varias razones. Una de ellas es que los esquemas de integración carecen de ciudadanía, ¿no? O sea, su realización está en los ministerios de Relaciones Exteriores o en los viceministerios o ministerios de Comercio Exterior, ¿no? Y si estos se vinculan con las ciudadanías de sus países, perfecto. Si no lo hacen, no pasó nada. Porque si ustedes quieren, el sujeto hasta ahora de los procesos de integración son los esquemas de la diplomacia, ¿no? Entonces, este es un elemento que la comunicación tiene que tomar en cuenta porque su realización es muy compleja, es muy difícil cuando un proceso, un esquema de integración no es un esquema apropiado y muchas veces ni siquiera conocido por la ciudadanía. Veamos el siguiente punto, por favor. En situaciones de crisis, curiosamente, más que priorizar las posibilidades de los acuerdos, de los encuentros, del desarrollo conjunto de políticas, se priorizan las soberanías nacionales. A mí me tocó vivir la crisis financiera que vivimos entre el año 2009 y 2011 con especial energía, y casi todos los países le encontraron respuesta a la crisis por su cuenta, ¿no? De propia iniciativa, a su propio estilo. Los procesos de integración acompañaron iniciativas nacionales que acabaron consolidando la soberanía nacional y restándole fuerza a los procesos integracionistas. Las características de la crisis actual, que es múltiple, pero con fuerte incidencia de lo sanitario, está siendo felizmente un proceso un poquito distinto. Si bien las medidas son nacionales, hay algunos elementos de unidad integracionista que hacen más efectiva la respuesta de los países a las situaciones de crisis. Entonces, vean ustedes, vayan imaginándose cómo puede un proceso de comunicación realizarse en un contexto tan complejo como este. Vamos adelante, por favor. De todas maneras, hay que ensayar un concepto de la comunicación para la integración. Y en la siguiente lámina yo se los muestro. O sea, se puede soñar mucho con la comunicación en la integración, pero hay que pensar en que la comunicación tiene que ser útil, ¿no? Tiene que ser fundamentalmente útil. Entonces, por una parte, la comunicación, los procesos de comunicación en los esquemas de integración deben contribuir a la cohesión interna. Y cuando hablo de cohesión interna, hablo de los acuerdos entre los países miembros de un proceso de integración. Las decisiones no son fáciles. Les pongo un solo ejemplo. El año 2008, o sea, hace 13 años, lanzamos la idea de la necesidad de avanzar en la comunidad andina en los derechos de residencia. Es decir, que yo boliviano, viviendo en el Ecuador, debería tener los mismos derechos que tiene un ecuatoriano porque pertenezco a la comunidad andina, que es una comunidad mayor, que nos protege y nos acoge a todos los ciudadanos de los 4 países que somos miembros. Lo planteamos. La idea fue avanzando en lobbies, en conversaciones, en exposiciones, en distintos mecanismos
que los países tienen de conocimiento, de reflexión, de análisis, de viabilidad, estudios técnicos, estudios jurídicos, estudios políticos sobre el tema. Planteamos la idea del año 2008. El año 2013, la idea se estaba presentando a los ámbitos de decisión que tiene la comunidad andina, que por una parte es lo que se llama la comisión, donde están las autoridades de comercio, y por otra parte es el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Entonces, el año 2013 se encarga, ¿no?, se aprueba el ver las formas de viabilización del derecho de residencia en la comunidad andina. Y se aprueba hace más o menos un mes, es el año 2021. Entonces, comprenderán ustedes que en procesos donde las decisiones son largas, difíciles, tediosas, muy peleadas, muy debatidas, porque hay intereses nacionales en juego, que tienen que ir construyendo la idea de la cohesión, de la unidad, de un destino común. Entonces, la comunicación en función de esta cohesión interna es fundamental, y especialmente en entidades antiguas, ¿no?, de mucho recorrido, como ALAI, como ALADI, perdón, como LACAN, como Mercosur, ¿no?, que necesitan mantener un entusiasmo. O sea, lo único que mantiene la posibilidad de que un esquema de integración tenga vigencia es la voluntad política. Y la voluntad política hay que alimentarla, nutrirla permanentemente. Cuando yo fui secretario general de la CAN, una de mis tareas principales era estar siempre proponiendo maneras de entender la realidad, siempre haciendo algunas propuestas de cómo avanzar, es decir, manteniendo vivo el fuego de la voluntad política para la integración y la voluntad integracionista. Entonces, un campo que la comunicación tiene que trabajar obligatoriamente. El fortalecimiento de dinámicas nacionales integracionistas, ¿no? Los países toman sus iniciativas, hacen propuestas de integración, y un proceso integracionista debe acompañarlas y ver las posibilidades de que se canalicen. Cuando yo estuve, por ejemplo, una propuesta que hizo Bolivia fue incorporar en el ideario de la comunidad andina el vivir bien, el suma cabaña. Coincidentemente, Ecuador proponía el suma causa, pero no es automático, ¿no? Es un esquema que está saliendo de una vida dedicada estrictamente al comercio, al libre comercio. Hablar de suma cabaña, de suma causa, y es pues muy complejo, ¿no? Pero son los procesos de comunicación, que no es solamente medios de comunicación, ¿no? Hay mucho documento interno, ¿no? Un seguimiento ahora facilitado por las nuevas tecnologías, ¿no?, las redes, que deben facilitar que las propuestas nacionales tengan canales, ¿no?, de realización en los procesos integracionistas. Hacia la ciudadanía, la pertenencia y destino común. Esto es lo más difícil, por lo que yo les decía, la gran distancia que existe entre un esquema de integración y los ciudadanos de los países. Nosotros lanzamos el año 2010, si no me equivoco, una campaña que se llamó Comunidad Andina, esta es mi casa, esta es mi tierra. Gastamos un montón de plata en spots, en carteles y en todo, pero no alcanza, nunca alcanza. La Unión Europea tiene un mecanismo que se llama visibilidad, posicionamiento. Entonces, en todo aeropuerto, en los cuadernos, en las poleras, en todo lado va la Unión Europea, como una manera de apropiación que es necesaria, ¿sabes? Que la gente se sienta parte de. Nuestro país tiene medidas sumamente importantes con la integración, que a veces no las conocemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un pasaporte común, un pasaporte andino, que no lo reconocemos, o que podemos viajar en los países de la región, ya no con pasaporte, no necesitamos visas, sino con nuestro carnet de identidad. Si tampoco lo sabemos, no nos apropiamos de estas cosas que nos hacen ciudadanos andinos o ciudadanos del Mercosur, ¿no? Entonces,
Esto es lo que hay que trabajar con un acompañamiento de distintos modos de la comunicación a medidas que hacen real la integración, ¿no? Otras cosas tan puntuales, tan sencillas, como el haber abierto mesas especiales de chequeo de los viajeros en los aeropuertos. Ahora tú vas al aeropuerto de La Paz o de Lima o de Quito, de Bogotá, y hay espacios estantes que te dicen ciudadanos andinos, ¿no? Ciudadanos de la comunidad andina. Entonces, facilita mucho el ir allá porque la atención es más rápida, las colas son más cortas y qué sé yo. Entonces, este tipo de detallitos que hacen la pertenencia a una comunidad andina, estos son los detallitos que la comunidad tiene, que la comunicación tiene que saber resaltar en alianzas con los periodistas, ¿no? Es muy difícil. Periodismo también, como la ciudadanía, está muy lejos de los procesos integracionistas. Y lo otro que la comunicación tiene que hacer es ir consolidando una voluntad de afrontar vulnerabilidades, ¿no? Afrontar conjuntamente vulnerabilidades económicas, sociales, políticas, sanitarias, en los contextos que fueran. Entonces, vean ustedes que estamos hablando de un esquema de comunicación fuertemente ligado al desarrollo, a la dinámica de los procesos integracionistas, aunque el planteamiento, o sea, la filosofía, el principio central de la comunicación e integración es mucho mayor que esto. Es crear una cultura de integración, construir una cultura de integración. Eso lo ponemos como la utopía, ¿sí? Hay que saber llegar a eso, hay que trabajar para eso, pero es difícil, ¿no? Yo les he mencionado las dificultades y algunas finalidades más bien muy pragmáticas de lo que la comunicación tiene que hacer en función de la integración. Avancemos, por favor, María José. Ahí, en la lámina que sigue, vamos a ver cómo consolidamos esta idea de que la comunicación tiene que contribuir a la construcción de una cultura de integración. Haciendo un repasito en América Latina de las olas integracionistas y lo que se ha ido haciendo en comunicación predominantemente, tenemos lo siguiente. En la etapa de sustitución de importaciones, la de los encadenamientos industriales productivos, hubo un predominio de elementos de información, siempre información, y de identificación o pertenencia, ¿no? Por ejemplo, la comunidad andina, Fernando se debe acordar, los más jóvenes no, ya no conocieron, pero había un programa que desarrollaba el Acuerdo de Cartagena, el Grupo Andino, que se llamaba Nuestra América, ¿no? Y eran programas de televisión muy bien hechos, que te mostraban distintas regiones de los países del Grupo Andino, y que tenían la cualidad ciertamente de, primero, hacernos conocer lo que es la región y luego identificarnos con esos lugares y también con personajes, ¿no? O hechos importantes de cada región. Entonces, este momento de la sustitución de importaciones lo permitía. Estamos hablando en el ámbito de la comunicación en nuestro continente, con un predominio muy fuerte de las corrientes de la comunicación crítica, ¿no? De la Escuela de Frankfurt, en la formación de nuestros comunicadores y entonces la necesidad también de ellos de traducir esto en los procesos de integración. El contexto, el momento lo permitían, ¿no? Lo permitían. Estamos hablando de este momento rico para América Latina, riquísimo del surgimiento de la comunicación horizontal, participativa, educativa, popular, el planteamiento de las políticas nacionales de comunicación, etcétera, ¿no? Mientras el mundo se estaba desenvolviendo en unas asimetrías impresionantes entre el tercer mundo y el primer mundo. Es decir, que en teoría andábamos muy bien, pero en la práctica integracionista era completamente difícil canalizar todas estas propuestas tan altruistas que nos habíamos generado en el continente. El regionalismo abierto, que en otras palabras es el momento del neoliberalismo, del libre comercio, cambia los modos de hacer comunicación en los esquemas de integración en el continente. Se repone fuertemente el difusionismo, fuertemente, casi todas las propuestas
de los esquemas de integración son de posicionamiento, de visibilidad, de información, de una sola vía, ¿no? Se pierde también el criterio de la necesidad de ver más allá del comercio lo que es la región, lo que son los países, lo que es la historia. Y entonces el proceso de difusión sobre las actuaciones de los hechos comerciales en los esquemas integracionistas, hasta que pasamos, empezando el siglo, más allá, año 2009, 2010, acabando la primera década de este siglo, a la integración integral, ¿no? Donde nuevamente en la integración resurge la idea del bien común, la idea de la comunidad, y el campo de la comunicación va a volver a poner su atención no solamente en la información, la visibilidad, el posicionamiento son siempre importantes, pero va a poner su atención en la necesidad de la pertenencia, de la identificación de los ciudadanos con sus procesos integracionistas y los procesos de intercambio, de diálogo, todo lo que sabemos en la integración. Es muy difícil, miren, en la gestión mía, creamos consejos ciudadanos que facilitaron la presencia ciudadana en la comunidad andina. Por ejemplo, creamos el Consejo Andino de los Pueblos Indígenas, creamos una mesa de los pueblos afrodescendientes, de los defensores de los consumidores, de los defensores de derechos humanos, en fin, varias estructuras que indudablemente enriquecieron los procesos de integración, pero tuvimos la dificultad de que estas estructuras tampoco lograron conectarse con las bases, con las ciudadanías. Acabamos conformando unas élites, ¿no?, privilegiadas relacionadas a los procesos integracionistas, pero sin conexiones con sus bases. Entonces, la comunicación tiene que ir trabajando estos esquemas, que, como ustedes verán, pasa mucho por la necesidad de irse aproximando a los países y no trabajar solamente desde las latitudes donde están los esquemas de integración. Yo voy acabando ya en este pantallazo, nos vamos a ir al siguiente cuadro, por favor. Hemos avanzado en la necesidad de formular estrategias de comunicación, procesos de integración. Y hemos llegado a una conclusión de que las estrategias de comunicación deben partir siempre de las realidades donde se ubican, por supuesto, naturalmente de la composición de cada esquema integracionista, pero que deben trabajar no solamente la información de lo que hace la integración, ¿no? Cuánto se vendió, qué se hizo, quién estuvo dónde, ¿no?, sino tratar de aproximarse más al desafío de la cultura de integración. Y para esto resulta interesante tomar en cuenta lo que se llaman sentidos de la integración, ¿no? ¿Cuáles son los sentidos propios que tiene la integración? Y este concepto yo lo saqué de Jesús Martín Barbero en una conversación que tuvimos con Jesús hace años ya. Él decía, los sentidos de la integración no son los sentidos del comercio. Los sentidos de la integración son los sentidos de la gente, de la ciudadanía, ¿no? Entonces, en la integración tenemos que buscar cómo se relaciona con estas voluntades ciudadanas, con estas voluntades humanas. Y ahí identificamos entonces que todo proceso de integración tiene un sentido endógeno, es decir, hacia adentro, ¿no? La necesidad de fortalecerse como esquemas de integración, hemos visto en algún momento ya en esta exposición, hacia adentro, ¿no?, hacia la cohesión, hacia la integración de los países, hacia la valoración de la integración por parte de quienes participan en ella. Tomar en cuenta también el sentido estratégico que tiene todo proceso de integración. O sea, no todo es para satisfacer a sus países miembros, es para hacer conjuntamente como países miembros algo con impacto en los esquemas internacionales, ¿no?, en la inserción internacional. Entonces, esta salida hacia afuera tiene que ser también con identidad, con pertenencia, que la comunidad tiene que saber trabajar. Y hay un tercer sentido que tiene un proceso de integración que le llamamos pragmático. Un proceso de integración es un proceso de consensos cotidianos,
todos los santos días, los esquemas de integración están llegando a acuerdos sobre variedad de temas, ¿no? Y este sentido pragmático de generación de consensos que tiene todo proceso de integración también, tienen que ser vistos por la comunicación. Entonces, para no seguir hablando de una dispersión de elementos, de información, de web, de visibilización, qué sé yo, aproximamos la necesidad de enfoques en las estrategias de comunicación, ¿no? E indudablemente cuando resalta el sentido, debo decir que los tres sentidos no son inseparables, ¿no? Así están absolutamente interconectados. En algún momento puede destacarse uno más que el otro, pero son sentidos que hacen una sola unidad de un esquema de integración. Cuando está funcionando el esquema endógeno, indudablemente la estrategia, el enfoque de comunicación debe estar basado en la información. Una información clara, audaz, masiva, siempre argumentada, ¿no? Guiándose, por supuesto, con todos los criterios de códigos deontológicos, porque los procesos de integración no necesitan, ¿no? de la primicia, nada de esto, son procesos de largo plazo, pero que necesitan transparencia, ¿no? La información, entonces, hacia quienes participan en la integración y ojalá por fuera de allá, es vital. El enfoque estratégico debe tener estrategias basadas en la comunicación política, porque todo proceso de integración es político en sí mismo, ¿no? Y la lucha por el poder, ¿no? La lucha por el poder, así en el esquema del campo político planteado por Bourdieu, se lo vive a diario en los esquemas de integración. Las reuniones de los sistemas de integración son campos de batalla entre posiciones distintas que tienen los países. Entonces, la comunicación política como enfoque, como metodologías, dispositivos puestos a favor de la supranacionalidad, es importante, ¿no? Entonces, no es tan sencillo hablar de comunicación política, comunicación para la integración, ya estamos viendo. Y el sentido pragmático conlleva mucho de los elementos de comunicación organizacional. Entonces, vean ustedes cómo hacer comunicación para la integración no necesita necesariamente inventarse cosas. Lo importante es el sentido, ¿no? Contenido en los sentidos de la integración, el sentido de la cultura de integración, el sentido de hacer comunidad, el sentido de pertenecer a un proceso integracionista como si fuera nuestro, ¿no? Con valores complementarios añadidos en los que ya tenemos como ciudadanos de un país. Entonces, esto está en el fondo de la comunicación para la integración, que tiene una gran dificultad en nuestros países y es, como en todo lado, son los presupuestos, ¿no? Son presupuestos mínimos que se les asignan. Es muy difícil trabajar así. En la comunidad andina logramos crear, por ejemplo, un sistema de televisión por virtual, ¿no? Nuestra radio virtual, la web que tenía diariamente como 250,000 visitantes, pero diariamente, y sentíamos que no alcanzaba, ¿no? O sea, cuando tú tienes un terreno donde hay 110,000 habitantes, 250,000 diarios es una locura, pero no alcanza, ¿no? Entonces hay fuertes dificultades en el ámbito de la inversión, de la instalación de la tecnología, que voy a explicar un poquito más adelante de cómo hay que irlo salvando. O sea, no basta lo instrumental, ese es el enfoque, es el largo plazo. Además, tomando en cuenta los siguientes, en los procesos de integración no se toman tanto en cuenta los procesos, sino los resultados, ¿no? En integración, una decisión, una ley, existe solamente cuando se la promulga. Entre tanto, no se promulga algo, eso no existe como una muestra de integración. Entonces, los procesos no sirven. La comunicación no puede ir avanzando, por ejemplo, que se está aprobando una ley en favor de los niños, contra la violencia de la mujer, qué sé yo. ¿No? O sea, lo que sirve es el resultado que salga de eso. Entonces, un proceso de integración tiene que ubicarse
ponerse en situación y tomar en cuenta todo esto. ¿Por qué los procesos no son importantes? Porque pueden haber países que tengan posiciones divergentes y no es conveniente pues para la integración decir esto se está frenando porque tal país piensa esto, ¿no? No son esquemas como los países donde la política está hecha en base a los procesos. Los sistemas integracionistas están hechos en base a los productos. Vamos cerrando mi intervención, por favor, María José, con la última lámina, donde voy anotando algunos desafíos que tiene la comunicación para la integración. Uno de los desafíos no está en orden de prioridad, es la información sobre los beneficios de la integración. Y comprenderán ustedes que hacer esto no pasa porque un esquema lo tenga todo. Las alianzas, los pactos con los medios de comunicación son vitales. Nosotros hemos procurado. Yo convocaba todos los días a periodistas en Lima. Me entrevistaban, les dábamos documentos y llegó el momento no aparecía ni una sola línea en los periódicos, ni en la tele, ni en ningún lado. Entonces, cuando preguntaba a los colegas qué pasa, ¿no? Decían, pero no hay pues noticia, no hay noticia. O sea, no es noticia el hecho de que hayan aprobado una ley que favorece la compra de medicamentos. Noticia es que Alan García se peleó con Evo Morales. Eso es noticia. Entonces, claro, hay que hacer un trabajo también de fuerte relacionamiento, una formación académica en universidades, en los medios de comunicación, para entender los beneficios de la integración y procurar hacerlos también noticia y motivo de información en los medios ya establecidos, porque si no, un organismo de integración tendría que ser un pulpo y no alcanza. Naturalmente hay que trabajar con ciudadanías para que se apropien de las conquistas, ¿no? Porque les favorece. O sea, yo les digo esto de la residencia, por ejemplo, que es lo más nuevo, no se sabe, pues entonces uno no aprovecha el beneficio que tiene, ¿no? Otra cosa que aprobamos en la gestión mía es, por ejemplo, el apoyo consular. Pasa muchas veces que nosotros bolivianos vamos a un país de Asia donde no tenemos embajada ni tenemos consulado, pero una ley de la Comunidad Andina dice que podemos ir al consulado de cualquier otro país andino y nos atienden en las mismas condiciones. Por ejemplo, esta conquista, este beneficio, no lo conocemos, no nos apropiamos y en consecuencia no lo ejercemos, ¿no? Entonces, la comunicación, ven ustedes cómo tiene que estar ligada, ¿no? Ligada a hechos, a acciones integracionistas. Vamos adelante, por favor. Lo que decía, ¿no? Cuando la experiencia con los colegas del periodismo, hay que pasar de los incidentes a la percepción de las experiencias, ¿no? O sea, hay que procurar que se conceptualice la noticia integracionista con criterios distintos a la noticia alarmista a la que cotidianamente estamos acostumbrados. Eso pasa también, naturalmente, es un trabajo comunicacional, de explicación, de argumentación clara, de por qué los enfoques tienen que ir cambiando. Y más allá de la integración, por supuesto que hay muchos más temas que los crímenes, ¿no? que el ámbito del sensacionalismo. Estrategias multidiscursivas e interdisciplinarias. La integración no es solo comunicación. La comunicación es importante, pero tiene que estar articulada a distintos otros campos del proceso de integración y debe tener un carácter multidiscursivo, ¿no? No puede quedarse con un solo enfoque ni puede quedarse con un solo medio de comunicación. O sea, sería una locura, por ejemplo, pretender hacer integración solo con redes sociales. No alcanza, ¿no? Hay que articularse con políticas culturales. La Unión Europea ha trabajado muy bien esto, el fomento del cine, el fomento de la producción televisiva, concursos para la producción de distintos ámbitos del tema cultural que ayudan a una pertenencia vital a los esquemas integracionistas, ¿no? Esto hay que hacerlo, hay que relacionar en realidad como un solo esquema estratégico las estrategias de comunicación y las políticas culturales son
parte de una misma unidad y en la medida de lo posible y hasta donde se pueda la incorporación ciudadana, por ejemplo. Esa es, ¿no? Es la mejor garantía para la comunicación y para la integración de que es apropiada por la gente. Hay que ir rompiendo la calidad de esquemas elitarios que se tiene en medio de las dinámicas diplomáticas, ¿no? Esto se tiene que ir abriendo a la población. Muy bien, yo dejo con este pantallazo mi exposición. Sé que es un tema complejo, ¿no? He tratado de resumir sus elementos más importantes, pero sin duda que en el diálogo iremos aclarando los aspectos que ustedes quisieran hacer. Gracias, María José. Con eso concluimos la exposición. Muchísimas gracias, estimado Adalid, por una presentación tan valiosa, útil, en la que hemos revisado pues todo el proceso histórico mediante el cual se han ido formando los procesos de comunicación, de integración, y todo lo cual nos permite ver lo que tú insistes, ¿no? De que estamos ante procesos ciertamente muy, muy complejos y que a la vez son desafíos a los que no podemos renunciar, ¿no? Porque la integración, de todas maneras, sigue siendo muy necesaria para el desarrollo integral de nuestros países. Yo tengo dos consultas, una de carácter muy concreto, que te la planteo ahora. En la revisión histórica que has hecho, pues nos dices que en América Latina los primeros proyectos de integración nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que tuvieron principalmente un carácter comercial, económico, ¿no? A diferencia de lo que sucede ahora, de que el concepto de integración pues es mucho más integral, ¿no? En esa primera etapa, Adalid, de influencia muy comercial o económica, ¿qué papel concreto desarrolló este famoso organismo, la CEPAL? Porque se dice que todos estos proyectos iniciales fueron muy cepalinos y que de alguna manera, pues en una época en la que se vivía la Guerra Fría y todo esto, el imperialismo norteamericano, pues utilizaba los esquemas de integración latinoamericanos solamente para fortalecer su línea imperial y que la CEPAL habría actuado en ese sentido. ¿Es tan así, Adalid? Es decir, esa primera experiencia fue muy, muy dependiente de la política cepalina. En la formulación de los principios integracionistas hay un peso muy grande, Fernando, de la teoría de la dependencia, ¿no es cierto? La propuesta cepalina en los esquemas de integración. Para quienes estén interesados, yo los invito a leer, por ejemplo, el Acuerdo de Cartagena, que es la carta magna de la Comunidad Andina. Van a encontrar elementos allá destinados a la integración, fuertemente basados en la teoría de la dependencia, ¿no? Pues esta influencia cepalina en la generalidad del mundo académico, político y naturalmente también de las políticas públicas de la mayoría de los países de la región. Sin embargo, Fernando, se genera un híbrido, ¿no? Porque mientras por una parte tienes esto, y el discurso integracionista de la época está fuertemente centrado en un antiimperialismo, en una defensa de nuestros países en relación a una superación de las asimetrías, ¿no? En las relaciones internacionales y qué sé yo. El funcionamiento de nuestros países, es decir, de los miembros, de los socios, de los esquemas de integración que proclaman la teoría cepalina, ¿no? Del antiimperialismo y la dependencia, ¿no? El funcionamiento de cada país es en los hechos totalmente dependiente de aquello que estamos cuestionando. Y entonces cuando tú vas al funcionamiento de la integración, tienes una combinación entre una concepción de la integración y en los hechos una integración fuertemente dependiente, ¿no? Que no puede romper esa dependencia para generar su objetivo de la sustitución de importaciones.
Si el proceso de sustitución de importaciones no funcionó en nuestro continente en aquella época, es porque no teníamos las condiciones para hacerlo. Por ejemplo, el financiamiento. Nuestros propios países no podían financiar la industrialización. Y lo que nos llegaba de nuestro referente, ¿no?, del polo que teníamos como referente en los Estados Unidos, era una colaboración que no tocaba inversión en transformación productiva. Es decir, hay muchos elementos realistas, materiales, que van chocando contra la aspiración del esquema integracionista de aquella época. No logramos avanzar, por ejemplo, en lo que llamamos las industrias culturales. Creación nuestra. Las cuestionamos. Batelar nos ayuda para leer el Pato Donald a cuestionar más en las industrias culturales y entenderlas cómo funcionan. Pero no es un momento que lo aprovechamos para generar nuestras propias industrias grandes, ¿no? Como lo hizo México, por ejemplo, con el cine. La Argentina lo hizo de modo importante también, pero en la mayoría de países no logramos avanzar, ¿no?, en este proceso de la época. Entonces, y como Fernando, otros ejemplos nos van a mostrar unos principios, una teoría, si tú quieres, de la integración y otra forma material de realización de los procesos integracionistas. Mi segunda inquietud tiene que ver con los resultados concretos. Si bien tú has dicho de que la integración son procesos de largo plazo, pero mira, en América Latina, si ponemos como fecha de referencia los años 60, ya estamos hablando de 60 años, ¿no? 60 años, y es un tiempo considerable, ¿no? ¿Y qué balance puedes hacer tú o qué rescate puedes hacer? Ya has mencionado algunos, varios, pero yo quisiera que podamos un poco identificar de manera más específica qué avances concretos hemos ido consiguiendo durante estos 60 años en áreas ya dentro de este concepto de integración integral. Por ejemplo, en materia económica, qué cosa concreta o comercial, en materia política, educativa, en materia de salud, por ejemplo, ¿cuán útiles han sido los esquemas de integración para afrontar esta pandemia? Y también en el campo de comunicación, ¿qué aspectos concretos? A eso te pediría, Adalit, si bien ya lo has dicho de muchas maneras, pero en lo concreto, en el balance, en la cosecha de estos 60 años, ¿qué podemos rescatar en cada campo? En realidad, los procesos de integración son mucho más importantes de lo que suponemos. O sea, hay una mirada catastrofista de la integración, ¿no?, a veces por desconocimiento y otras veces por lo que decía, que lo que se conoce son más bien los hechos de conflicto de los procesos de integración. Pero son extremadamente útiles. Veamos el caso boliviano, ¿no? El caso boliviano, por ejemplo, en el ámbito del comercio. El mayor mercado que tiene Bolivia para los productos con valor agregado, la industria. Pequeña, mediana, grande, ¿sí?, los bienes transformados, que además tienen la cualidad de que son generadores de empleo, grandes generadores de empleo. Su principal mercado es la comunidad andina, ¿no? Entonces, muchos de nuestros artesanos, de nuestros pequeños productores en la madera, en la goma, en alambres y en otros, existen porque hay un mercado andino con grandes beneficios, ¿no? A veces arancel cero, es decir, no se pagan impuestos o se pagan impuestos mínimos. Otras veces contrato especial y diferenciado. En el caso de la soya, por ejemplo, estimado Fernando, Bolivia es un gran productor y el mayor ingreso que tiene Bolivia en la comunidad andina es con la venta de soya. Pero son competidores muy fuertes todos los otros países, ¿no? Y Bolivia tiene lo que se llama el trato especial y diferenciado, ¿sí?
nunca puede los países andinos comprarle la soya a Bolivia en menor precio a cualquier otro. Por ejemplo, con los tratados de libre comercio entre Colombia, Perú y los Estados Unidos inundaron de soya el mercado y a un precio bajísimo, realmente bajísimo. Pero Bolivia nunca podía estar por debajo, siempre tenía un precio especial y diferenciado. Entonces, en el ámbito comercial hay y muchas más ventajas que se tienen que seguir desarrollando. Cosas que no se conocen, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, de la salud. La superación del sarampión ha sido gracias a políticas conjuntas entre los 4 países. La compra conjunta de medicamentos que abarata costos, el desarrollo de sistemas de telemedicina, ¿no? Que ha permitido conexiones importantes entre varios. No sé cuán activos están con el COVID, no sé decirte, no tengo la referencia, pero creería que sí, que han estado juntándose para trabajar conjuntamente en campos como este. En el campo de la educación, Fernando, se procura, es muy difícil, mantener un nivel educativo más o menos a la par entre los 4 países andinos. Tenemos con sede en Bogotá el convenio Andrés Bello, que se ocupa de esto, ¿no? de esta tarea. Es muy difícil. O sea, algunos países estamos rezagados en relación a otros. Sin llegar a una currícula común, pero se procura que haya una calidad más o menos parecida, de modo tal que cuando yo, siendo estudiante, me vaya a vivir al Ecuador, me reconozcan la mayor parte de créditos o materias de los recorridos en historia académica donde estuve. Como si la integración está hecho de medidas así de detalle, muy, muy chiquitos, o temas ambientales, son cosas curiosas, pero los transgénicos, se toman medidas comunitarias que permiten la lucha clarísima contra los transgénicos. De hecho, debo decirte que en el Perú y en el Ecuador no se utilizan transgénicos en sistemas agropecuarios agrícolas con fuertes, enormes grados de exportación, y no se está logrando todavía avanzar en el mismo nivel en Colombia y en Bolivia, ¿no? Pero hay una medida y una normativa andina que ampara la lucha contra los transgénicos y se está estudiando los mejores recursos de uso de tecnologías en la agropecuaria. Entonces hay medidas de esa naturaleza que favorecen fuertemente al bienestar, ¿no? Al bien común, y que los países están obligados a sumarse. Pero te digo, no es fácil, porque depende de qué gobierno está en cada país, de cuán fuerte está arraigada una política, ¿no? Entonces, pero hay diferentes de esta naturaleza que le dan validez a un proceso de integración. Bien, muchísimas. Tengo otra inquietud, pero no la voy a plantear porque para dar paso, por si acaso hay alguna otra pregunta o participación. María José, no sé si en tu pantalla tú ves si alguien quiere participar o tú misma. Por favor, adelante, María José. Durante la conversación estaba levantando la mano Gonzalo Leitón, no sé si tiene alguna consulta o quería consultar algo. No sé, Gonzalo Leitón, que está en la sala, si es que quiere consultar algo, puede hacerlo ahora. Sí, creo entonces que ya no, pero durante la charla había levantado la mano. Entonces, sí, ya estamos sobre el tiempo, pero algunas consultitas, ¿no? Dalit hablaba de lo importante que es la integración y cómo a veces la comunicación política, estas posturas tan contrarias es la que más divide, ¿no? Y cómo una comunicación más bien cultural podría ser una buena herramienta para la integración. Se habla también últimamente de lo que es el periodismo de soluciones, ¿no? En cuanto a lo que es la información. ¿Podría haber un periodismo para la integración o ya de pronto se está trabajando en un periodismo para la integración que sea destinado a como un nuevo modelo periodístico que busque estos procesos de integración de los que tú hablas? Es muy difícil una especialización de esa naturaleza, María José.
Yo creo que a lo que se puede llegar es a un tratamiento especializado de la integración en distintos medios de comunicación. De hecho, mira, como experiencia en CIESPAL, ¿no? En Quito, hemos abierto una cátedra de la comunicación para la integración. Se llama la cátedra Patria Grande, donde con profesionales de la comunicación, periodistas, hemos desarrollado ya varios cursos. Hay una cosa bien curiosa, la mayor parte de nuestros estudiantes son europeos, ¿no? Sí. Nuestros latinoamericanos entran con muchas dudas, ¿no? Y hemos intentado ir avanzando en una especialización. Es difícil, es mucho más fácil, por ejemplo, un periodismo para el medio ambiente. O sea, hay muchas más posibilidades de cursos para una especialización de esta naturaleza. En la medida en que esto es interdisciplinario, hay que concebir, ¿no? Hay que concebir la comunicación para la integración en la relación con otras especializaciones. El periodismo económico, el periodismo social, no sé. O sea, gana más sentido en la medida en que se vaya articulando con otros, pero por supuesto que los aspectos particulares que tiene la integración hay que tratarlos también desde el periodismo con los medios e instrumentos que fueran, los que existieran. Gracias, gracias. Muy bien, entonces vamos a ir cerrando ya esta gratísima conversación que hemos sostenido con Adalid Contreras sobre el tema comunicación para la integración. Él nos dice un pantallazo, pero yo creo que hemos tenido una visión muy completa de lo que es la integración, su historia, sus características, su balance y sus proyecciones. Y que llegamos pues a la conclusión de que los procesos de integración en América son muy importantes, muy necesarios y que hacia el futuro tenemos que seguir cultivándolos, fortaleciéndolos, que van a haber muchas dificultades ciertamente, y a mí la que más me preocupa y que mencionó Adalid es esto, la necesidad de que exista una voluntad política de los Estados miembros, y ahí esa va a ser ciertamente una verdadera dificultad. Hoy que estamos viendo más bien la polarización de las tendencias políticas, ideológicas, y que se apoya o se rechaza tal propuesta, no por la consistencia que pueda tener la misma, sino solamente por su coincidencia respecto a los principios ideológicos que se mantienen. Ese va a ser un problema grande, Adalid, yo creo, y el desafío que lo mencionas muy bien. Si esta convicción de la necesidad de integración no llega a la ciudadanía, a la conciencia ciudadana, pues va a ser muy difícil avanzar. Y ahí está el gran desafío para la comunicación, para nosotros los comunicadores, que tenemos en ti, querido Adalid, un verdadero referente en esta misión, en esto de ir avanzando para integrarnos más entre todos. Por mi parte, yo te agradezco. Me despido también de la audiencia. Gracias, María José. Gracias a Lidia Tococari, nuestra coordinadora. Y hago votos, querido Adalid, para que mantengamos un permanente contacto, ya sea mediante este auditorio, la radio, porque queremos seguir contando con tu valioso aporte. Te invito, pues, a tus palabras finales y conmigo, muy buenos días. Adelante, Adalid. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a cesar con un comercial, porque si hay gente interesada en el tema, yo publiqué un librito, pues, una investigación que hice para un postítulo. El librito se llama El límite es el infinito, relaciones entre integración y comunicación, ¿no? Donde trabajamos básicamente estrategias de comunicación. Lo que podemos hacer, Fernando, es que una vez que yo consiga el documento en virtual, te lo mando. Y lo podemos compartir a través de este espacio tan rico, al que yo agradezco mucho por la invitación y a la orden, cuando gusten. O sea,
Ahora en estos tiempos ya no estamos incomunicados, ¿no? Muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Tomamos la palabra tanto para el libro como para tu permanente colaboración con este proyecto de comunicación Cancha Parlaspa. Gracias a David. Adelante, María José, para la despedida de hoy. Bueno, agradecerle a nuestro expositor invitado hoy, a David Contreras. Realmente nos ha compartido un tema que ha sido muy interesante y que tiene una visión muy global, ¿no? Que sobre todo en todas partes necesitamos la comunicación y también la integración. Así que muchas gracias, ha sido un gusto que seas parte de este auditorio virtual, Jaime Reyes Velázquez. También gracias a las personas que han estado en la sala, a quienes han estado siguiendo la transmisión por YouTube, donde la vamos a tener guardada para que la puedan ver muchas más personas y que estén interesadas en estos temas. Y también a través de Facebook vamos a tener la transmisión. Así que muchas gracias, Adalid, y esperamos poder contar contigo como el referente que eres en la comunicación en otro momento, en otras circunstancias. Muchas gracias por tu participación. Que tengas un buen día. Gracias a todos. Gracias. Auditorio. Chao, chao. Chao, David. Chao. Chao.